de hoy, en nuestra clase de matemática, vamos a conocer la medición de ángulos. Recuérdese que hemos estado trabajando con el tema de los ángulos. También habíamos conocido anteriormente cuáles son los tipos de ángulos y vamos a recordar un poquito sobre esto. Dentro de la clasificación de los ángulos, pues tenemos básicamente varios tipos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el ángulo recto, el ángulo agudo, el ángulo llano, el ángulo completo, el ángulo obtuso y el ángulo cóncavo. Y ustedes pueden observar básicamente cómo es la forma de estos ángulos. Recordemos que el ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Y con este ángulo nosotros podemos básicamente darle origen a todos los demás. Del ángulo recto se dan origen a todos los demás. Entonces, el ángulo recto, recordemos que es aquel que mide exactamente 90 grados. Luego pasamos al ángulo agudo y si ustedes observan, los lados van cambiando de forma. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados y puede ser en este caso un ángulo de 60 grados, de 70, de 80, de 85, pero no puede pasar de 90. Porque si llega a 90 ya no es un ángulo agudo, ya pasa a ser un ángulo recto. También tenemos el ángulo llano y observen cómo es la forma de este ángulo. El ángulo llano es el que mide exactamente 180 grados y no puede ser menos de 80 ni más de 80, porque de 180, porque de lo contrario este dejaría de ser ángulo llano. Luego vamos al ángulo completo. El ángulo completo mide exactamente 360 grados, lo que quiere decir que mide una circunferencia completa. Si mide menos de 360 grados, no podemos llamarlo ángulo completo. Ahora observemos el ángulo obtuso. ¿Cómo es la forma de este ángulo? El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, pero mide menos de 180 grados. Puede ser un ángulo obtuso en este caso que mida 100 grados, 120 grados, 170 grados, pero no puede llegar a 180, porque si llega a 180 ya dejaría de ser un ángulo obtuso. Por último tenemos el ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo, en este caso, es aquel que mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Y si pueden observar, en este caso, los lados del ángulo cambian, ¿sí? La posición es diferente. Recordemos también que los ángulos tienen algunos elementos o algunas partes. Decíamos que está compuesto de un vértice, que está compuesto de dos lados y está compuesto de un ángulo. Esos son los elementos de los ángulos y esos son los que nos sirven para poder medir los ángulos. Pero bueno, ahora conozcamos cuál es el instrumento que nos ayuda a poder conocer el valor o la medida de un ángulo. El instrumento que nos ayuda a medir la abertura de los ángulos y poder saber su clasificación se llama transportador. Y aquí observan ustedes una imagen de un transportador. El transportador tiene ciertas características. En la ilustración ustedes pueden observar que es un transportador de 180 grados. Lo que quiere decir que este transportador es de media circunferencia. También hay transportadores de 360 grados, son de una circunferencia completa. Usted puede utilizar un transportador como este o incluso uno de 360 grados, que nos queda muy bien en esos dos casos, ¿verdad? Puede usar el que usted desea. Quizá el más común en determinado momento es el de 180 grados.
El de 360 grados nos sirve básicamente para poder medir los ángulos completos y los ángulos cóncavos, ¿sí? Ahora, cuando utilizamos nosotros el transportador de media circunferencia, ahí podemos medir el ángulo recto, el ángulo agudo y el ángulo obtuso, incluso hasta el ángulo llano, ¿sí? Ok, este es el instrumento que utilizamos entonces para poder medir los ángulos. Pero conozcamos un poco en relación a este transportador, cuáles son los elementos que componen al transportador. Y usted puede verificar su instrumento, el que usted tiene en casita, e identificar los elementos uno por uno. Principalmente tenemos el centro. En el centro, pues usted puede ubicar una cruz, incluso un puntito, y ese marca específicamente el centro de su transportador. También debemos de tomar en cuenta algo. Nuestro transportador empieza de 0 de derecha a izquierda hasta 180 grados. También empieza de 0 a 180 grados de izquierda a derecha. Pero para el efecto de medir nuestros ángulos, tomamos como referencia el 0 de derecha a izquierda. Así es como vamos a poder medir nosotros los ángulos. Los números que ustedes observan en su transportador se llaman escalas interiores. Y como ya les había dicho anteriormente, empieza de 0 a 180 grados de derecha a izquierda y también de 0 a 180 grados de izquierda a derecha. Pero para medir mis ángulos necesito tomar como referencia de 0 a 180 de derecha a izquierda. Y también tenemos un borde. El borde que usted observa, pues básicamente está en forma básicamente de 0 a 6. ¿Sí? Ustedes pueden corroborar ese dato. Acá tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente. Para poder medir el ángulo, debo de tomar en cuenta dónde está el centro de mi transportador y dónde empieza el 0 para poder medir los ángulos. A continuación, vamos a aprender a medir los ángulos. Así que los invito a que prestemos mucha atención. Hoy vamos a aprender a medir los ángulos. Los ángulos los medimos a través de un transportador. El transportador que utilizamos puede ser un transportador de media circunferencia o un transportador de circunferencia completa como este. En esta ocasión vamos a empezar a medir el primer ángulo, que es este. Y debemos de utilizar, en este caso, puedo utilizar este transportador o el de media circunferencia, pero yo voy a utilizar este. Debemos de ubicar el centro justamente por el vértice. Cuando ya hemos hecho esto, debemos de identificar también que esté por el 0. Cuando ya hemos identificado esto, vemos dónde está la segunda línea. Y en este caso nos podemos dar cuenta que la línea está en 40. Por lo tanto, este es un ángulo de 40 grados. Ahora pasemos a este otro. Y hacemos lo mismo. Colocamos el centro de nuestro transportador donde está el vértice. Nos damos cuenta que está en 0 y luego identificamos dónde está la segunda línea. Y si ustedes se pueden dar cuenta, está en 140. Por lo tanto, este ángulo es un ángulo de 140 grados. Vamos con el siguiente ángulo, que es este. Y bueno, aquí nos hizo falta algo, el ángulo, por supuesto. Bueno, ahora sí,
colocamos el centro de nuestro transportador donde está el vértice. Nos damos cuenta que empiece en 0 y luego verificamos dónde está la línea de nuestro transportador, ¿sí? O la línea de nuestro ángulo. Y luego identificamos que está en 65. Por lo tanto, decimos que es un ángulo de 65 grados. Ahora veamos con este. Si nos damos cuenta, este lado va justamente por la parte de abajo. Ya no es arriba como este, es abajo. Entonces, vamos y colocamos nuestro transportador donde está el vértice. Nos damos cuenta que está en 0 y luego vamos a verificar dónde llega la segunda línea. Y acá tenemos esto que es pues básicamente en 220. Entonces decimos que este ángulo es de 220 grados. Y así es como aprendemos a medir los ángulos a través de nuestro transportador.